Hay más actividades de Expo Publica. Estamos acompañados, ya los habíamos anunciado al inicio del programa, de la presencia de Diego Quemada 10. Gracias por estar aquí, Diego. Muchísimas Director gracias. de La Jaula de Oro, una película que ya está próxima a estrenarse el 9 de mayo. Estará ya en las salas, si no me equivoco, Diego, ¿es correcto? Sí, bueno, parece que al final es el 8 de mayo, se adelantó un poquito. Ajá. Y sí, el 8 de mayo se estrena que es jueves. El jueves en la Ciudad de México, en Toluca, Cuernavaca, Monterrey, Guadalajara y en Puebla creo también y en bastantes, en la mayoría de las ciudades, y de ahí se va a estar expandiendo al resto de la República. Que bueno, ya ha tenido un recorrido importantísimo en festivales de muchísimas partes del mundo, en Chicago, en Villa del Mar, en Mar del Plata, éxito en los Goya, éxito en el Festival de Cannes. Sí. En fin, bueno, pues es un buen augurio para un trabajo en el que profundiza en un tema muy importante para los mexicanos, para los centroamericanos. Sí, la película pues ha ganado ya, con el de ayer han sido 45 premios, sí, y la verdad pues bueno... El premio de Canacine. Sí, no fue la intención pues que ganáramos todos estos premios, pero la verdad pues es muy bonito, pero sobre todo a mí lo que me emocionó mucho es en Morelia, que ganamos el premio del público, el de la prensa y el de Ópera Prima. Entonces, o sea, la película está llegando tanto a todos los niveles, está llegando a la gente, ¿no? Es una película que yo siempre la concebí para todos los públicos, no quise hacer una película para una élite de festivales o una película lenta. Es una película de acción, una película entretenida, una película en la que pasan muchas cosas, una película de amor, de amistad, una historia muy bella, también triste, o sea, tiene una mezcla, no sé, traté de hacer algo muy cercano a la experiencia de la vida, que tiene todas esas complejidades, y es dramática, ¿no? La vida también. Y la historia se enfoca en un grupo de 4 adolescentes que emprenden una odisea, una aventura para tratar de realizar sus sueños. Y la película es una reflexión bueno, en el contexto actual, qué está ocurriendo con nuestra juventud y qué tipo de mundo estamos creando, ¿no? Un poco provocar un proceso muy emotivo y a la vez reflexivo, ¿no? Estimular un poco el espíritu crítico también y constructivo, y también cuestionar el sueño americano, ¿no? Empezar a desmoronarlo, empezar a derribar ese sueño y a revelar un poco lo que está oculto, ¿no? A esa influencia tan grande que marca nuestras vidas. A mí en particular me da mucho gusto que tengas esta posibilidad de acompañarnos en Noticias 22, Diego, porque hace un año justamente llegaste en un viaje relámpago a la Ciudad de México con tus actores, estos adolescentes. Dieron una conferencia pequeña en la Cineteca Nacional porque se iban a Cannes. A un año de distancia han llegado estos 45 premios, ha llegado esta presencia de la película en diferentes medios, y además fue algo que estuviste trabajando por mucho tiempo. Cuéntanos cómo es que llegó ese origen, decir quiero hacer una película sobre esto, y cómo lo fuiste conformando hasta llegar, por ejemplo, con este grupo de adolescentes que nunca habían estado trabajando en el cine. Sí, la película es como comentas, sí hay mucha parte como personal que yo le he puesto, ¿no? Y a la vez hay muchos de los testimonios de más de 600 migrantes, niños, mujeres y hombres que hablé con ellos a través de más de 8 años, ¿no? Diferentes puntos de la República, en Estados Unidos y en Guatemala. Y a partir de ahí se construyó la narrativa y los personajes, pero siempre con esa estructura es una película de ficción, ¿no? Es una película y sí hay un nivel obviamente de denuncia, pero es el contexto, ¿no? Al final lo más importante de la película es que es una historia universal, que todos los seres humanos desde el principio de los tiempos hemos buscado una vida mejor, y como yo en su momento, y bueno, la busqué y la busqué en Estados Unidos, ¿no? Emigré en Estados Unidos, tuve una experiencia muy positiva. Bueno, al principio estaba haciendo documentos y sí, me compré los papeles con $50 ahí en MacArthur Park, y vivía en mi barrio, pues vivían muchos inmigrantes mexicanos y centroamericanos indocumentados. Vi como lo mal que lo pasaban, las deportaciones, la humillación, el racismo.
y sentí como mucha indignación, ¿no? Dije, pues es que pues hay que contar su historia, ¿no? Y luego estaba haciendo un documental en Sinaloa, en Mazatlán, y un día, pues bueno, tomé un taxi, me hice muy amigo del taxista que se llama Toño, y me invitó a vivir en su casa con su familia, ¿no? Y me acabé quedando allá un par de meses, y la casa estaba sobre la vía del tren. Entonces todos los días llegaban los migrantes, les dábamos comida y agua, y ahí, pues debajo de un árbol o en la terraza de la casa, pues platicábamos con ellos y nos contaban pues, todo lo que les pasaba y sus esperanzas y sus tragedias. Y la idea pues fue darles voz a través de un grupo de niños y sí, contar esta historia que a nivel externo del contexto es una realidad contemporánea, ¿no? que está ocurriendo en África y Europa, está ocurriendo en Holanda ahorita con los marroquíes, ¿no? Hay un racismo brutal. El otro día estuvimos en República Dominicana y el racismo hacia los haitianos, ¿no? Entonces lo que está pasando con mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos está ocurriendo en muchas otras partes del mundo, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que por eso también ha resonado mucho. Y luego a nivel interno, a nivel del viaje interno del protagonista, pues hay un aprendizaje muy grande en este camino, en este viaje, en esta aventura de la vida, donde está sujeto a obstáculos y donde encuentra también gente maravillosa, ¿no? Rodolfo, el personaje de Chaú, que es un poco el alma de la película, que es Tzotzil de los Altos de Chiapas, y él a través de la confrontación con este mestizo guatemalteco que cree en el sueño americano y en el modelo occidental, a través de este choque de culturas y de cosmogonías con el racismo y todo lo que implica, Juan poco a poco se va transformando, ¿no? Y empieza a ver el mundo de otra manera y pasa de ser como... También en otro nivel es una película de vaqueros y de indios, ¿no? Es como un western. Él lleva sus botas de cowboy y es como muy machito y siempre es egoísta, individualista, es muy materialista. Y a través del encuentro con el indígena empieza a transformarse y sí, la idea era también hacer como un poema épico, hacer los héroes, pero también como muy seres humanos normal y corrientes como nosotros y que se enojan y que aman y que tienen celos, y entonces también hay una historia como de triángulo de amoroso y de la confrontación entre estos dos personajes principales, que la idea era hablar de que pues más allá de nacionalidades, de lenguas y de razas, porque todos somos seres humanos y tratar de provocar un sentimiento de unidad, ¿no? Con la película, de sentimiento unísono, ¿no? Ahora, hemos mencionado, yo creo que en esta breve entrevista, muchos géneros que pueden aplicarse a la película, porque es una película de amor, pero es una película de aventuras, también es un documento, también tiene algo de periodístico, o sea, realmente tiene, tiene ahí una cantidad de interpretaciones y de lecturas posibles, y yo creo que esto le da a una obra cinematográfica un carácter, digamos, universal. Hay una parte, en esta parte, digamos, del trabajo visual, de la narrativa que te propusiste, nos presentas algo que tiene mucho de este lenguaje documental, de pronto con muchísimo sonido ambiente, no hay una manipulación de emociones mediante la música como puede ocurrir en una película de ficción, ¿no? O también en documental. Esta narrativa tuya tiene que ver específicamente con el tema, por eso es que quisiste mostrarlo de esta manera, con estas características tan frescas de un lenguaje muy directo. Sí, a mí me interesa mucho eso. Yo, o sea, antes de llegar a este punto, ¿no? de empezar a escribir y dirigir mis películas, trabajé para otros directores y siempre con la idea de un día hacer esto, ¿no? O sea, yo fui subiendo la escalerita, empecé de chico de los recados llevando aguas y cafés, hace ya casi 20 años. Wow. No, de hecho hace un poquito más de 20 años, pero siempre tenía esa idea, ¿no? Entonces iba haciendo los cortometrajes, iba haciendo, y podía ganar dinero trabajando para otros, y también iba observando, ¿no? Iba diciendo, bueno, esto me gusta de ¿cómo haría? Siempre estaba preguntándome, ¿cómo haría yo esto aquí, no? Entonces, pues sí, trabajé desde Ken Loach,
Tony Scott, Oliver Stone, Iñárritu, en 21 gramos, Meirelles, Spike Lee, o sea, trabajé con muchos estilos diferentes, ¿no? Por eso yo también con la gente que trabajé en la película les decía a veces, pues es que no hay una determinada manera de hacer una película, puedes hacer una película de muchas maneras, ¿no? Y este método que yo estoy aplicando es mi método, ¿no? Es un método que es una combinación de muchas cosas. Entonces yo trabajé con gente que luego estilísticamente son muy rebuscados, o sea, como que de repente hay mucho truco y muchísimas cámaras y entonces yo al final un poco como que retorné a las películas con las que trabajé con Ken Loach y dije, no, pues, sencillez formal, ¿no? O sea, hacer que lo que brille no sea el autor o la presencia del autor de yo aquí estoy, ¿no? O el mago, ¿no? Que de alguna manera somos magos haciendo cine porque construimos algo de la nada con una imagen en movimiento y tratar de que la forma no sobresalga, sino que lo que sobresalga es la historia y los personajes, ¿no? Entonces siempre pusimos la cámara al nivel de los ojos de los personajes, que es otra cosa que me enseñó Ken Loach. Nunca pones la cámara humana ahí, la cámara donde no habría un ser humano, ¿no? Eso da la sensación de que el espectador está ahí con los personajes, ¿no? No pones la cámara en un helicóptero, o en un traveling, o en una grúa, ¿no? Siempre la pones donde hay un ser humano, al nivel de los ojos, y con gran sencillez formal, ¿no? Mucha luz natural, mucho estilo muy cercano al documental a nivel estilístico, mucho cámara en mano, y tratar de también filmar la película en donde los actores tienen un viaje interno, o sea, ellos no conocían la historia. Ellos, por cierto, volviendo a la pregunta que me hacías antes, todos ellos son actores naturales, o sea, nunca habían actuado. Hicimos un casting que había más de 6.000 niños para escogerlos a ellos y pensar, ¿no? Las combinaciones entre ellos es delicado, ¿no? Como el casting es como la parte más importante. Y ya una vez les escogí, hicimos un taller donde les ayudábamos a acostumbrarse a la cámara, a sentirse, les dábamos herramientas de autorresponsabilidad y nunca desde el victimismo, sino siempre desde dándoles herramientas creativas y luego llegó un punto que la cámara desaparecía para ellos, ¿no? Yo siempre trataba de estar ahí con la cámara y llega un punto que no les importa, ¿no? Entonces también necesitas que se acostumbren a la cámara para que luego en el rodaje pues les importe tres pepinos y luego el poder de la mirada, ¿no? Siempre como trabajamos, que ellos clavaran la mirada el uno en el otro durante muchísimo tiempo. Y a nivel de la filmación, ellos no conocían la historia, la filmamos en orden cronológico y entonces ellos iban teniendo, o sea, 5 minutos antes de filmar la escena, les leía la escena y les decía, bueno, este diálogo que hemos escrito aquí, ¿cómo se lo dirías tú a tu amigo en tu colonia, ¿no? Y entonces empezaban a probar diferentes frases y ahí mismo yo las y capturar, escogía y capturar su voz, ¿no? Ajá. Y ahí lo reescribía al guión y entonces ya filmamos, o sea, todos los diálogos vienen de cómo ellos hablan, ¿no? Y luego, bueno, pues está el personaje Tzotzil, que habla en Tzotzil, que no habla nada de español, y también era pues darle voz a él, ¿no? Pues fabuloso, Diego, en verdad es una película emocionante, La Jaula de Oro, la recomendamos a todas las personas que vayan a verla a partir del próximo 8 de mayo, nos dices, ¿verdad? Jueves Sí, 8 de mayo. el jueves 8 de mayo. Y a ver si nos volvemos a encontrar cuando sean los Arieles. Hay muchas nominaciones Claro, para La Jaula sí. de Oro. Sí. Me encantaría, sí, tenemos 14 nominaciones. Pues a ver cómo te va. Muchas felicidades. Mucho Muchísimas éxito. gracias. Muchísimas Gracias a gracias, los dos Diego, por estar acá. Y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Momento de una pausa, quédese con nosotros, volvemos de inmediato aquí a Noticias 22 desde Expo Pública.